Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría poderme dirigir a cada uno de ustedes, cada persona que se conecta a este programa a través de esta red. Dios le bendiga de una manera muy especial. De verdad tenemos gratitud en nuestro corazón. Estamos muy agradecidos a Dios por la obra que Él hace en nosotros y también por lo que Él ha puesto en el corazón de cada asistente a la iglesia cuadrangular El Shaddai. Sabemos que es un tiempo de invierno fuerte, una época de mucho frío, de mucha congestión vehicular, pero gloria a Dios, allí van llegando a cada una de las sedes todos los hombres y mujeres llamados por el Dios del cielo, todos los que saben que estamos allí para bendecir el nombre del Señor, para recibir su palabra que nos traiga luz, que nos traiga dirección. Como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Dios del cielo siga bendiciendo su vida, que usted siga siendo una persona especial, importante para Dios, que Dios siga siendo especial para usted, porque sin ninguna duda, mi amable oyente, mi hermano en la fe, se cumplirá la palabra que dice: yo honraré a los que me honran y seré hallado de los que desde temprano me buscan. Así que felicitaciones a la querida iglesia cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia, cada uno de los hermanos allí de la iglesia de Barrio Providencia y los satélites, Calarcá, parte de Circasia, los que están allí en el sur, en el barrio popular. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, por los hombres y mujeres de Puerto Samaria, de la Siria, por los que están allí en Montenegro. Que Dios les bendiga y que se acreciente la obra del Señor, que muchos más, fieles como ustedes, sean animados a seguir adelante al Señor de la gloria. Gracias también a cada uno de los asistentes allí, a la hermosa ciudad de Tuluá. Domingo espectacular. Bueno, creo que en Tuluá también ha estado lloviendo, creo que el invierno es casi que generalizado en todo el país, pero allí también han estado los hermanos congregándose, allí también ha estado la hermosa presencia del Dios del cielo. Bueno, vamos a orar. Esta mañana fue especial, fue una gran bendición poder saludar a Kelly Valencia Doncel y ver la mano poderosa de Dios, a Laura, a nuestra querida hermana Ena Margarita. Qué bendición poderles ver, a tantos hombres y mujeres maravillosos que sabemos que hacen un gran esfuerzo. Ver a la familia de nuestro hermano Richard James Orozco, a su esposa Elizabeth, su hijo, su hija, a su mamá y tantas personas maravillosas que pudimos ver. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a orar a Dios, vamos a colocar en las manos de Dios todas las inquietudes y todas las dificultades, para que Él, que es el que todo lo puede y el que nos ama, traiga su respuesta, traiga su libertad, su bendición sobre nosotros. Soberano Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que está en tu corazón hacer en favor de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra no un Dios que, como dicen algunos, ha preparado el castigo. Tú no has preparado el castigo. Tú lo que has preparado es la salvación, la bendición, la sanidad, la liberación. Y preparaste la salvación del alma, la salud del cuerpo y del alma, la liberación, pagando un precio por nosotros. Diste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Allí llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades,
El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que anulaste el acta de decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, que exhibiste públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, por fe digo que cada persona es libre de todo espíritu de opresión, es libre de todo espíritu de congoja y de muerte, es libre de todo espíritu de condenación. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos esa preciosa palabra de San Juan capítulo 8, que asegura que nosotros que te conocemos, si permanecemos en tu palabra, somos verdaderamente tus discípulos y hemos conocido la verdad y somos libres en el Señor Jesucristo. Que la bendición y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres esté en tu corazón, esté en tu vida, y que tú seas un hombre bendecido, que se anulen esas opresiones, que seas una mujer libertada y que se vayan esos pensamientos de fracaso, esas ataduras que ya no son, porque Jesucristo pagó el precio. Que la sangre de Jesucristo te limpie y que el poder del Espíritu Santo fortalezca tu corazón y tu vida, y tu única preocupación sea permanecer en la palabra del Dios del cielo, porque entonces serás un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor, y serás libre de toda opresión. Oh Dios, tomo esa palabra tuya que asegura que nuestro único temor sea hacer tu voluntad, que tú seas nuestro único temor, que se vayan de nosotros todo espíritu de angustia, todo temor a la muerte, todo temor al fracaso, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tú nos has hecho más que vencedores. Cada hombre, cada mujer que escucha este programa y que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es más que vencedor en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Libertador. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por la bendición que traes para nosotros. Que por esa palabra desaparezca toda amenaza de muerte sobre Cristina Ríos, toda amenaza de enfermedad que quiere venir sobre ella. La ato, la reprendo, y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo el espíritu de muerte que quiera venir, que quiera socavar la gracia, la misericordia, y digo que cada uno de los hombres y mujeres de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, de quienes escuchan esta palabra, pueden aferrarse por la fe al poder del Señor Jesús y pueden recibir por la fe que es en Él salud, sanidad, liberación y vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos y por bendecirnos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En verdad habrán dificultades, decíamos en esta mañana, porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos las promesas de Dios, y las palabras del Dios del cielo dice que son un ancla firme para el alma, para sobreponernos por la fe en esa palabra a los estados de angustia, a los pensamientos de fracaso, a los ataques que puedan venir. Pero quiero decirle, nada será más poderoso que la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Le animo a seguir adelante,
a fortalecerse en el Señor. Bueno, en esta mañana estábamos viendo la necesidad de afirmar el corazón y empezar a tener una estabilidad espiritual, a preocuparnos por el crecimiento, porque la mayoría de seres humanos son de un corazón voluble, cambiante. Usted no puede seguir a las multitudes, usted necesita seguir al Señor Jesucristo. Y vimos cómo en este tiempo moderno la gente quiere a veces echar en contra de un servidor de Dios y a veces quiere endiosarlo, hacerlo un ídolo. Pero nosotros tenemos que respetar, tenemos que honrar a los que sirven al Señor, pero aceptar de ellos la palabra y oír la palabra con fe, creer que el Dios del cielo es el que hace su gran obra en cada uno de nosotros. Y vimos unos ejemplos, pero yo quiero compartir hoy, en esta hora, cómo el apóstol Pablo pudo en sus comienzos y toda su vida mantener bien claro el norte de que el único que merece el honor, la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. Él salió de Antioquía enviado por el Espíritu Santo junto con Bernabé y comenzó lo que es conocido como su primer gira misionera. Y decíamos en esta mañana, en esa primer gira misionera, estableció la obra en la región de Galacia, que no es un solo lugar geográfico, que es toda una región. Derbe, Listra, Iconio, varios lugares que hacen la región de Galacia. Y allí él logró sembrar la palabra, pero se enfrentó a un dilema. La Biblia dice que se levantó un grupo de judíos celosos de la ley detrás de él, asegurándole que debía de predicar conforme a los rudimentos del judaísmo. Y Pablo, que fue un celoso de la ley, sabía que la ley no lo llevó a Cristo, fue una revelación de Jesús de Nazaret la que lo libertó de la ceguera de la religiosidad. Y ahora él dedicaba su vida primero a honrar, primero a glorificar, a bendecir al Señor. Cuando fue enviado, entonces él llegó, dice la Biblia, ahora lo leemos en el libro de los Hechos, dice que llegó a un lugar llamado Listra y allí vio a un hombre cojo de nacimiento. Y de alguna manera él entendió por la obra del Espíritu Santo que Dios quería hacer una obra en ese varón. Oró por él, Dios lo liberó. Y la Biblia dice que cuando vieron ese milagro, entonces vinieron del templo de Júpiter y lo llamaban a él Mercurio y a Bernabé Júpiter. Y los querían honrar, adorar, pero ellos se tiraron en medio de la multitud, rasgaron sus ropas y con dificultad convencieron a la gente que al que había que adorar era el Señor, que era Él quien había sanado a este hombre. Pero lo que sigue es asombroso. Quiero que si usted tiene su Biblia, lea conmigo en Hechos capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Y dice la palabra de Dios allí relatándonos esta historia. Versículo 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El apóstol Pablo rechazó. Yo creo que él estaba agradecido de la honra, del respeto, pero él estaba convencido que la gloria le pertenece solo a Dios. Y él logró con dificultad detener el sacrificio. Pero mire el versículo 19 lo que sucede. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante, pero no siempre las multitudes van a aplaudir la obra de Dios. La gente de influencia humana, la gente que le gusta el prestigio humano, a veces se une para oponerse a la obra de Dios. Usted tiene que tomar en su corazón la palabra y razonar. La Biblia dice que usted debe de imitar la fe de sus pastores, considerar su conducta y cuál haya sido el resultado de ella, e imitar su fe. Y seguramente que cualquier persona sabe que un buen pastor, una buena pastora, es una persona que hace la voluntad de Dios. Que se levantan comentarios y calumnias y cosas, pero no por eso cambia la actitud del corazón. Entonces, la gente en Listra no soportaron, vinieron unos, y parecido a la obra con el Señor Jesucristo, los que antes querían ofrecerle un sacrificio a Pablo y a Bernabé, ahora apedrearon al apóstol Pablo hasta que pensaron que había muerto. Pero él regresó, y regresó para animar, para consolidar, para exhortar a seguir permaneciendo fieles a Dios y diciendo que pasamos al reino de los cielos, vamos camino al cielo, a veces en medio de tribulaciones, comentarios y dificultades, porque la gente es variable. Así que usted tiene que poner su corazón firme en el buen propósito y hacer lo que dice la Escritura. Es extraño, pero la gente cree que las personas que van a una iglesia hacen lo que dice su pastor. Y la mayoría de nosotros sabemos que no tienen que hacer nuestra voluntad. Les ayudamos, somos usados por Dios, y Dios nos guarde de caer en la vanidad de la exaltación humana, y podamos siempre reconocer y ayudar a la gente a reconocer y a darle el honor, la honra y la gloria al único que merece la honra, al inmortal Dios eterno, al Señor Jesucristo. Es imposible tomar esta actitud
Es difícil tomar esa inclinación si no se tiene a Cristo en el corazón. Yo te animo para que en esta tarde abras tu corazón a Jesús, y aun si por alguna razón has perdido el norte, recupéralo en esta tarde. Dígale al Señor Jesucristo que Él es su Señor y su Salvador, y que todos los que le servimos somos solamente hombres y mujeres usados por Dios, que merecemos respeto, que Él nos honra, pero que la gloria y la exaltación son solo de Él. Ore conmigo. Soberano Dios, en esta tarde reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y sobre tu propio cuerpo llevaste todos mis dolores, todas mis enfermedades, y llevaste sobre ti, Señor, no solo mis pecados, sino que pagaste por mí. Por tu llaga yo he sido sanado. Señor, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa, y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ayúdame a respetar y a honrar a los servidores de Dios, pero que el honor y la gloria sean solo para ti, y que tu bendición esté sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, para nosotros sería fabuloso, sería una bendición poderte ayudar en la vida espiritual. Comunícate al WhatsApp 315-458-9562. Uno de nuestros servidores se comunicará contigo y te ayudará. Bueno, ahora iniciamos nuestro programa Biblia Abierta, respuestas de la palabra de Dios a las preguntas razonables. Buenas noches, Dios les bendiga. La primera pregunta dice: ¿los cristianos podemos iluminar la casa en época de diciembre? Los cristianos podemos iluminar la casa en época de diciembre. Bueno, voy a contestar brevemente. La costumbre de iluminar la casa en diciembre no es una costumbre bíblica. Es una costumbre pagana que se estableció porque cuando supuestamente Constantino, en el año 315 después de Cristo, supuestamente hizo una decisión por el cristianismo, él exaltó a la iglesia, pero ante las multitudes de personas que por decreto, por eso nunca se puede ser cristiano por decreto del emperador, estaban reconociendo al Señor Jesucristo, venían con muchas costumbres, y entre esas costumbres que habían estaban las adoraciones a los dioses de los Vedas, estaban en la apertura de hacer la celebración del nacimiento del dios Sol, y en todas esas celebraciones de luces vinieron las costumbres que luego se entremezclaron, entre comillas, con el cristianismo, y formaron una masa de ideas. Ahora, dentro de la iglesia cristiana hay personas muy sanas que dicen: no tiene nada que ver que uno coloque un árbol de Navidad y coloque allí simplemente por dar muestra de alegría y de paz y de esperanza, y sin ir al fanatismo. Pero si supiéramos el origen de esas luces, entonces seguramente que tendríamos en cuenta esta palabra. Jesús de Nazaret, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, muy conocido, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este mismo capítulo es donde Jesús dijo en el versículo 31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el mismo capítulo, pero en el versículo 44, la segunda parte, hablando de Satanás, dice, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces tomamos la decisión de ver las luces de la Navidad no como una celebración espiritual. Y es en la libertad de cada uno de nosotros, porque recuerde que el tema completo es que esos sacrificios que ofrecían ellos, los hacían con una ofrenda, los disfrazamos ahora porque en el árbol de la Navidad colocamos supuestamente los regalos para cada persona. Y sin darnos cuenta estamos sembrando algo que no es. Usted tiene que actuar en libertad. Yo por lo menos, si alguien me pregunta, le digo, está en su libertad, pero no es una práctica espiritual. Y sé que usted no adorará el árbol como lo hacían en ese tiempo, pero sé que es una práctica que no es bíblica. Entonces más bien me preocupo de que pase en mi vida esto que dice San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, el versículo 14 en adelante dice lo siguiente, y es de lo que sí debemos de preocuparnos. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces quisiera aclarar una cosa. Cada uno de nosotros tiene libertad, pero seguramente que lo que ven que usted practica, sus mismos familiares lo van a practicar. Cuando conocimos el Evangelio, vimos la gran verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabemos que es bueno compartir un regalo, que es bueno conseguir el estreno si vamos al tema, pero que no es sinónimo de maldición no poderlo hacer, y que no es ningún Santa Claus ni ningún árbol el que nos trae el regalo. Es la bendición de Dios a través de papá y mamá que hacen el esfuerzo. Entonces, algunos padres tienen provisión económica y pueden dar un buen regalo. Algunos padres no tienen tanta provisión y pueden dar un buen regalo porque lo hacen de todo corazón. Y así como abogamos porque los hijos sepan que el regalo que tienen es la bendición de Dios a través de papá y mamá, así también sepamos que la luz que hay en nuestra casa no es un árbol, es la palabra de Dios que nos ayuda a ser ejemplares esposos, ejemplares padres,
y ejemplares hijos. Pero si usted quiere poner el arbolito, entonces tiene que luchar contra la explicación de decir, esto no significa nada. Lo que significa es la obra de Cristo, porque 2 Corintios dice que nosotros somos carta escrita por Dios, que Dios ha tocado nuestro corazón y que la gente debe de ver en nosotros una actitud diferente. Entonces yo sé que en este tiempo es difícil, que muchos pastores lo hacen, las iglesias las adornan también, algunos, y yo digo, cada uno tiene libertad, pero yo prefiero quedarme con la verdad de la palabra y permitir que la palabra de Dios alumbre mi corazón y que yo pueda poner esa decisión de seguir a Cristo como una antorcha que muestre a otros la bendición de conocerlo y seguirlo a Él. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice así, dice, ¿existen espíritus de muerte? Bueno, la realidad, la Biblia habla de 3 clases de muerte. Y Romanos capítulo 6 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Voy a explicarlo brevemente. Cuando Satanás engañó a Eva y le dijo, no es cierto, ustedes no van a morir, van a conocer el bien y el mal y van a ser iguales a Dios. Le dijo, como siempre, media verdad, pero no se tomó la tarea de explicar, como nos lo dice la palabra de Dios. Está establecido en Hebreos 27 para los hombres que mueran una vez y después vendrá el juicio. Habla de la muerte física, pero también habla de la muerte espiritual cuando dice que estamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y solo cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu recibe esa vida y puede de nuevo entrar en comunión con Dios. 2 clases de muerte: la muerte espiritual y la muerte física. Lo más terrible es la muerte eterna. Pero como la pregunta es si hay espíritus de muerte, yo quiero contestar simplemente con una historia bíblica y con varios argumentos bíblicos. San Lucas capítulo 18 es uno de los tantos textos bíblicos que nos hablan de el cumplimiento de San Juan capítulo 10. Jesucristo dijo, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esta obra de Satanás está establecida para robar, matar y destruir. A través de enfermedades, a través de adicciones, vienen influencias de muerte. Pero quiero decirle, Satanás no tiene el dominio sobre la vida. Si él tuviera ese dominio, asesinaría, mataría a los hombres y mujeres que han de ser útiles a Dios y daría vida a los terribles, a los pervertidos, a los idólatras y a todos los que trajeran el mal. Pero miren lo que él había hecho en esta mujer y que la Biblia nos muestra que estaba en un lugar de bendición. Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, el versículo 10.
Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El Señor Jesucristo encontró una mujer que no era la primera vez que iba a la sinagoga, el lugar donde se adoraba a Dios y se aprendía la palabra de parte del pueblo judío. Pero ¿qué dice la Biblia? Hacía 18 años esta mujer estaba atada por un espíritu de enfermedad que la hacía vivir encorvada y que de ninguna manera podía enderezarse. Seguramente había hecho ejercicios, terapias, la medicina del momento. Tal vez algunos habían intentado ministrarle liberación, pero no podían. Solo Jesús pudo. Entonces Satanás, que está haciendo bien su tarea, está haciendo lo posible por atar los hogares con adicciones, alcoholismo, droga, violencia, desorden, para traer muerte. Y si quisiera él poder dominar la vida, entonces hay ambientes de muerte, hay espíritus de enfermedad que quieren traer la muerte. Y entonces los predicadores, algunos, no todos, se encuentran frente a estas situaciones y atan el espíritu de muerte, que es un espíritu que trae una enfermedad incurable, que es un espíritu, no es específico, que puede traer una situación de depresión, de ansiedad, de deseos de muerte. Entonces no es un solo demonio, ni es que usted lo identifique, pero es la obra plena de Satanás: robar, matar y destruir. No puedo decir que es un demonio que se llama específicamente demonio de muerte, pero así como decimos espíritu de enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera, también a veces cuando vemos esa influencia de muerte, nosotros atamos el espíritu de muerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay que llegar al extremismo y poder identificar realmente qué espíritu inmundo es el que está operando. Cuando nosotros vamos a actuar en esta situación, lo que necesitamos es recordar esa historia que está en el libro de los Hechos, el capítulo 19. La Biblia dice que, y es simbólico, el sinónimo de la plenitud del hombre, que los hijos de un sumo sacerdote se dieron a la tarea. Ellos querían aprender a ministrar liberación y siguieron al apóstol Pablo y se fijaron exactamente cómo ministraba él la liberación. Y entonces buscaron un hombre que estaba endemoniado y fueron muy guapos, muy atrevidos y muy imprudentes. Se fueron sobre ese hombre, lo rodearon los 7 y le dijeron, palabra más, palabra menos, ahora lo leemos: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos. Y la Biblia dice que el hombre en quien estaba este espíritu pudo más que ellos, saltó sobre ellos y le dijo estas palabras. Leamos por favor Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Esto sucedió, dice la Biblia, como un ejemplo para nosotros, y es lo que nosotros tenemos que
entender. Dice versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Note, ellos dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Lo que dice la Biblia es: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, nosotros usamos ese término, espíritu de muerte, cuando vemos que hay una enfermedad rara, incurable, una actitud de pesimismo, una actitud de depresión, de ansiedad extrema. Pero en realidad no existen espíritus de muerte, existen demonios que quieren causar la muerte. Pero para eso tenemos poder y autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos hacer lo que hicieron estos 7 hombres. Se fijaron y dijeron: esta es una fórmula casi que matemática. Es decirle a los demonios: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero es los que conocen a Jesucristo y creen en Él. Creen en el poder del Señor Jesucristo. De manera que el éxito de la libertad espiritual es, en primer lugar, creer en el Señor Jesucristo, y conservar la libertad espiritual es conservar la presencia de Cristo en el corazón. Es un término que usamos para hablar, como dice aquí, espíritus malos, pero nosotros sabemos que el único espíritu que es bueno es el Espíritu de Dios, y humanamente el único espíritu bueno es el de aquel que decide seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. El resto, hay espíritus inmundos que tienen una finalidad: robar, matar y destruir. Pero todos los que están unidos a Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, tienen la finalidad de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro texto bíblico dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Espero entonces haber contestado la pregunta. Es un término que usamos para referirnos a un demonio que está causando muerte espiritual y que quiere causar muerte física a través del dolor, de la enfermedad, de la opresión, del vicio, del desorden moral y espiritual. Dice, ¿qué significa en Jeremías 44, 17 al 19? ¿A qué reina del cielo se refiere? Jeremías 44,
17 al 19. Vamos a leerlo. Jeremías 44. Ya lo encontré acá. Entonces dice: el versículo 16: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová, ni ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy, porque ofreciste incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los que están en Judá y todos los que estáis en tierra de Egipto. Si usted sigue leyendo, es un reproche que hace Dios al pueblo porque ellos han tomado una actitud de idolatría. Esta Reina del cielo, para la mayoría de estudiosos de la Biblia, representa a la famosa reina Acera. Y si usted se toma la tarea de leer la palabra en Primera de Reyes, el capítulo 17 y 18, se levanta una mujer que ama la idolatría, empieza a perseguir a todos los hombres de Dios, a algunos los hace matar, y ella de su propio bien sostiene 850 profetas que rinden idolatría, 450 a Baal y 400 a Acera, reina de los sidonios, Jezabel. Y ella pone esta gente a adorar a Acera y a Baal, con 850 sacerdotes que ella misma sostenía de la casa real. Contra esos se levanta Eliseo, y Eliseo le dice al pueblo: ustedes claudican entre dos pensamientos. ¿Cuál es el primer pensamiento del pueblo aquí? Desde el día que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo, nos va mal, no tenemos éxito, así que nosotros vamos a seguirla adorando. Y qué tristeza, las mujeres dicen: nosotras lo hacemos con el consentimiento de nuestro Dios. Y el Señor dice: no es agradable.
Vosotros, vuestras mujeres, hablaron con sus bocas y con sus manos lo ejecutaron, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis la verdad de vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo, y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres se habrá puesto del resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Bueno, usted puede seguir leyendo, pero quiero que recuerde la historia. Eliseo se enfrenta a estos 450 profetas de Baal, pero le dice al pueblo: dejen de tener el corazón dividido. Si Jehová es Dios, vamos a servirle a Jehová, y si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Él no dice vamos a servirle, sírvanle ustedes. Pero hace el desafío y dice: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y ellos dicen: está bien. Un solo hombre de Dios se enfrenta a 450 profetas de Baal. Ellos claman todo el día, aproximadamente hasta las 3 de la tarde, pero no hay una respuesta. Lea la historia en Primera de Reyes capítulo 18. El profeta Eliseo hace que le echen agua a ese sacrificio y dice: Señor, sea notorio que yo soy tu siervo y que todo lo que estoy haciendo es por tu mandato. Respóndeme con fuego. Y baja fuego del cielo, consume el sacrificio, hace arder el altar, se seca el agua que estaba emposada, y todo el pueblo cae asombrado, bendiciendo a Dios. Pero no hay conversión. Así que estas catástrofes o estos juicios no son el método de Dios. El método de Dios es que usted escuche el Evangelio, y si usted ya tiene a Cristo, que usted predique el Evangelio, porque Dios por su Espíritu Santo tocará la vida de hombres y mujeres, y ellos pondrán a Jesucristo en su corazón, y se romperá toda adoración a la Reina del Cielo. Así que esa Reina del Cielo es el primer tipo de la idolatría que aparta a los hombres del único nombre, dice la Biblia, dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos, porque no hay más, dice la Escritura, que un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Repito, está la historia en la Biblia, y hay templos a los ídolos, y la gente de nuestro tiempo tiene tanta cantidad de diosas, de intercesoras, de mediadoras, dicen ellos, pero la Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo necesito creerlo, y si yo creo, necesito compartirlo. Eliseo se atrevió. Habló un solo hombre que conocía al Dios del cielo, y logró que del cielo bajara fuego del cielo y consumiera, recibiera la ofrenda que el pueblo estaba ofreciendo. El Espíritu Santo obrará, y Dios tocará a las personas y serán convencidas de una verdad absoluta,
que es: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Te animo a afirmar esa verdad en tu corazón. Quisiéramos poder predicar otra cosa, pero no podemos predicar otra cosa porque la Biblia dice: nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay un trío de dioses. No está la Virgen, no están los santos, no están los hombres que pueden interceder por nosotros. Está solamente el Salvador, el Señor Jesucristo. Y si hay cientos de hombres y mujeres que pueden interceder por cada uno de los que no han oído la palabra, pedirle al Espíritu Santo que toque sus corazones, que traiga convicción, que obre una sensibilidad espiritual, y ese fuego del Espíritu Santo, que es simbólico del Espíritu de Dios, ese fuego que es simbólico de la obra del Espíritu Santo, traerá respuesta del cielo, y Él dará convicción de pecado, de juicio y de justicia. Te animo a fortalecer tu corazón en el Dios del cielo. Ora conmigo. Soberano Señor, tu palabra dice, y es verdad, hay muchos dioses y muchos señores en esta tierra, pero para nosotros solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo. Y nosotros, por medio de Él, declaramos que el Dios del cielo es nuestro único soberano Dios y Señor. Y Señor Jesucristo, tú eres el Salvador por excelencia, el Mesías, el ungido de Dios para traer salvación. Espíritu Santo, oramos que tú hagas tu obra, porque así como Eliseo logró que viniera fuego del cielo, así nosotros podemos lograr que tú obres en las personas y les des convicción de vida para que te reconozcan como Señor y Salvador y sean salvos y sean perdonados de todos sus pecados. Señor, no es otra religión, es una relación contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Qué agradable poder estar con ustedes. Recuerden que mañana, aunque es festivo, estaremos en nuestro programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 en Armenia, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes.